Los ataques del 11 de septiembre de 2001 orquestados por Al-Qaeda siguen siendo el evento terrorista más mortífero de la historia y van más allá de la trágica pérdida de vidas. Este horrible evento puso en evidencia fallas significativas de inteligencia, especialmente en lo que respecta a la mala comunicación entre agencias y la incapacidad de reconocer las amenazas que representaban las redes yihadistas descentralizadas. En respuesta a estas atrocidades, la comunidad de inteligencia adoptó tácticas más agresivas y encubiertas con el objetivo de capturar y detener rápidamente a los objetivos clave. Su objetivo era obtener inteligencia útil para actuar mientras evitaban los procedimientos legales y diplomáticos convencionales que podían ralentizar las operaciones y aumentar el riesgo de filtraciones. Con pleno conocimiento y autorización del entonces presidente George W. Bush, la CIA estableció lo que ahora se conocen como sitios negros, instalaciones temporales donde algunos de los terroristas más notorios vinculados al 11 de septiembre fueron detenidos y sometidos a interrogatorios, técnicas destinadas a extraer información vital para frustrar más ataques de Al-Qaeda. Lo que ocurrió en estas instalaciones y dónde estaban ubicadas no se reveló hasta muchos años después. En este video, profundizaremos en estos sitios negros, los terroristas que fueron retenidos ahí y las controvertidas técnicas de interrogatorio mejoradas empleadas para obtener información de ellos. Bienvenidos a Guerras del Mundo. El 17 de septiembre de 2001 solo. Unos días después de los ataques del 11 de septiembre, el presidente George W. Bush firmó un memorando clasificado de notificación que autorizaba a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas en todo el mundo para capturar, interrumpir o eliminar a los líderes clave de Al-Qaeda y sus operaciones. Este memorando proporcionó el marco legal para llevar a cabo detenciones secretas fuera de las fronteras de Estados Unidos, invocando los poderes del artículo 2 del presidente como comandante en jefe para ejecutar operaciones de seguridad nacional libres de las restricciones del tiempo de paz. En respuesta a la captura de Abu Zubaydah en 2002, quien se creía que era un alto operativo de Bin Laden, la CIA activó su primer sitio negro, con el nombre en clave Ojo de Gato, ubicado en Tailandia. La instalación, conocida como Sitio de Detención Verde, proporcionaba detención segura y aislada para objetivos de alto valor. Operativos de Al-Qaeda capturados durante las primeras fases de la campaña antiterrorista posterior al 11 de septiembre, y fue el inicio de una red global de instalaciones establecidas bajo el secreto programa Greystone de la CIA. Durante los siguientes años, los detenidos fueron transportados en aeronaves operadas por la CIA a instalaciones ubicadas en zonas remotas de Asia y Medio Oriente, así como Europa del Este, específicamente en Polonia, Rumania y Lituania. El Reino Unido negó cualquier detención sistemática de prisioneros. Sin embargo, los registros de vuelo sugerían confinamiento temporal allí durante las escalas. Después de su detención, los prisioneros fueron sometidos a una revisión inicial y luego transportados rápidamente a estos sitios clandestinos seguros. Este proceso simplificado aseguraba que los objetivos de alto valor fueran rápidamente aislados para ser interrogados. Sospechosos de terrorismo como Zubaydah eran trasladados entre sitios según fuera necesario para interrumpir cualquier posible patrón de detección y mantener la flexibilidad dentro del programa en medio de las presiones de la guerra. De 2002 a 2009, se documentó que 119 personas fueron retenidas en varias instalaciones no reveladas. Conocidas como técnicas de interrogatorio mejoradas, los operativos de la CIA emplearon una variedad de métodos controvertidos para extraer información valiosa de los sospechosos de terrorismo detenidos en sitios clandestinos. El objetivo era prevenir futuros ataques y desmantelar redes terroristas obteniendo información procesable. Profesionales médicos participaron en estas prácticas para certificar que los sospechosos estaban médicamente aptos para ser torturados. Sus responsabilidades incluían monitorear la tortura para asegurarse de que los prisioneros no murieran, tratar cualquier lesión, innovar nuevos métodos de interrogatorio
y participar directamente en el acto de torturar a las personas. Estas acciones se llevaron a cabo solo después de que abogados de la CIA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguraron a los profesionales médicos que serían inmunes a cualquier proceso judicial. Garantizaron que, siempre y cuando los profesionales se apegaran a las técnicas descritas en los memorandos legales, memorandos que desde entonces han sido retirados, no enfrentarían consecuencias legales por violar las leyes estadounidenses e internacionales contra la tortura. Había 13 técnicas de interrogatorio mejoradas conocidas. La más reconocida de estas era el submarino. El detenido es inmovilizado en un banco o tabla mientras se vierte agua sobre su rostro, simulando el ahogamiento, lo que provoca un intenso sufrimiento psicológico, y se considera una de las técnicas de interrogatorio más brutales y efectivas utilizadas en sitios clandestinos. Otros métodos aprobados incluían el rociado con agua. A los detenidos se les despoja de su ropa y se les sumerge en una tina improvisada mientras se les arroja agua fría, o alternativamente, se les obliga a adoptar una posición de estrés mientras están desnudos y se les rocía repetidamente con agua fría. Golpe abdominal. El interrogador golpea el estómago del detenido con el dorso de la mano desde aproximadamente un pie de distancia, con el objetivo de provocar sentimientos de desesperación, miedo y humillación. Agarre para llamar la atención. El interrogador toma el cuello de la camisa del detenido con ambas manos y lo acerca mientras exige respuestas. Confinamiento en espacio reducido. Los detenidos son colocados en una caja pequeña durante largos periodos, confinados hasta 18 horas si la caja permite estar de pie, o un máximo de 2 horas en posición encorvada. Manipulación dietética. A los detenidos se les priva de alimentos sólidos y se les obliga a vivir con una dieta líquida insípida. Sujeción facial. El interrogador sujeta firmemente los lados de la cara del detenido para restringir el movimiento de la cabeza. Bofetada en el rostro o bofetada humillante. Una bofetada con la mano abierta dada en la cara, dirigida al área entre la barbilla y las orejas, reforzando la idea de que el detenido será sometido a fuerza física durante el interrogatorio. Desnudez. Combinar técnicas de interrogatorio mejoradas con la desnudez aumenta la sensación de impotencia y humillación del detenido. Posiciones de estrés. Los detenidos deben adoptar posiciones sentadas o de pie que tensan sus músculos y mantener estas posiciones durante periodos prolongados. Privación del sueño. Frecuentemente utilizada junto con posiciones de estrés, esta técnica mantiene a los detenidos despiertos hasta por 180 horas y muchos reportan alucinaciones como resultado. De pie contra la pared. El detenido se coloca a unos 4 pies de distancia de una pared y se le obliga a inclinarse hacia adelante hasta que sus dedos toquen la pared, mientras el interrogador insiste en que mantenga esta posición indefinidamente. Junto con estos métodos, también se empleó una variedad de técnicas no aprobadas. Esto incluía simulacros de ejecución y violencia, donde los detenidos enfrentaban amenazas con armas de fuego o herramientas eléctricas y eran sometidos a simulacros de ejecución diseñados para infundir un miedo profundo. Procedimientos médicamente innecesarios como la rehidratación rectal, la resucitación con líquidos por vía rectal y la alimentación rectal se realizaron sin justificación clínica, principalmente para imponer dominio y control. Otras tácticas incluían amenazas de abuso sexual o de daño a familiares, así como descargas eléctricas, confinamiento extremo y abuso físico. ¿Pero realmente funcionaron estos métodos extremos de interrogatorio? Bueno, en algunos casos sí funcionaron y potencialmente salvaron miles de vidas. Entre los terroristas detenidos en los centros clandestinos de detención estaba Khalid Sheikh Mohammed, el cerebro detrás de los ataques del 11 de septiembre, quien fue capturado el 1 de marzo de 2003 en Pakistán. Fue sometido a técnicas de interrogatorio mejoradas por la CIA, incluyendo ser sometido a asfixia simulada 183 veces en un mes. Estos interrogatorios produjeron información crucial que confirmó los planes de una segunda ola de Al-Qaeda y proporcionaron detalles sobre el mensajero Abu Ahmed al-Kuwaiti, lo que finalmente ayudó a localizar a Osama Bin Laden en 2011. Ramzi bin al-Shibh, quien estuvo involucrado en la logística de los ataques del 11 de septiembre, fue capturado el 11 de septiembre de 2002. Sus interrogatorios revelaron vínculos críticos entre los conspiradores y sus financiadores, así como información sobre las comunicaciones de Al-Qaeda, ayudando a prevenir más ataques. Ridwan Isamuddin,
también conocido como Hamza Bali, el líder de Jamaat e Islami, un grupo militante islamista del sudeste asiático, fue arrestado el 11 de agosto de 2003. Su interrogatorio en los sitios negros de la CIA llevó a la interrupción de ataques planeados en el sudeste asiático y a conexiones con los atentados de Bali en 2002. En general, la inteligencia generada solo a partir de estos detenidos contribuyó significativamente a frustrar múltiples complots, resultando en más de 6.000 informes de inteligencia procesables. Sin embargo, la CIA no siempre capturó a la persona correcta, y un caso notable de detención errónea involucró a Khaled al-Masri, un ciudadano alemán de ascendencia libanesa, quien fue capturado por las autoridades macedonias en la frontera entre Serbia y Macedonia el 31 de diciembre de 2003. Fue identificado erróneamente debido a la similitud de su nombre con un operativo de Al-Qaeda, Khalid al-Masri. Al-Masri fue trasladado a un sitio negro de la CIA en Afganistán y retenido durante aproximadamente 5 meses sin pruebas de vínculos terroristas antes de ser liberado el 28 de mayo de 2004. La CIA reconoció posteriormente el error y facilitó su regreso a Alemania. Al-Masri presentó una demanda contra Estados Unidos, alegando que fue interrogado y torturado durante 4 meses. El caso fue desestimado después de que el gobierno invocara con éxito el privilegio de secretos de Estado, argumentando que litigar el caso revelaría información confidencial que amenazaría la seguridad nacional. Sin embargo, un caso complementario presentado contra el país de Macedonia del Norte resultó en una victoria histórica. La confusión de identidad de al-Masri no fue un caso aislado. Informes desclasificados revelaron que al menos 26 de 119 detenidos fueron retenidos erróneamente, lo que representa aproximadamente el 22% del total. Estos errores se atribuyeron a las rápidas acciones antiterroristas posteriores al 11 de septiembre, que dependían de inteligencia incompleta. Ningún detenido sufrió insuficiencia orgánica debido a la tortura, aunque uno murió de hipotermia después de ser dejado en el frío tras un interrogatorio. A finales de 2002, surgieron informes sobre el uso de la entrega extraordinaria por parte de la CIA, transfiriendo sospechosos de terrorismo a países extranjeros para ser interrogados sin un proceso formal de extradición. A menudo a naciones como Egipto y Jordania, que empleaban métodos más duros. En ese momento, solo era un rumor. Sin embargo, en octubre de 2004, Human Rights Watch informó sobre un programa sistemático de detenciones secretas de la CIA, incluyendo detenidos fantasma retenidos sin que se reconociera oficialmente su detención desde Afganistán y Pakistán. Los funcionarios estadounidenses se apresuraron a descartar estas afirmaciones como especulativas. No fue sino hasta el 2 de noviembre de 2005 que el público en general se enteró de la existencia de los sitios negros, cuando el Washington Post lo reveló. La CIA operaba prisiones secretas en Europa del Este, Tailandia y Afganistán, detallando los interrogatorios a figuras clave de Al-Qaeda utilizando técnicas mejoradas. Después de esto, la CIA reconoció estos sitios en el extranjero y reubicó a los detenidos para evitar problemas diplomáticos. Se publicaron más detalles en un artículo de The New Yorker en agosto de 2007, destacando el uso de técnicas como el waterboarding y los efectos psicológicos que estas prácticas tenían tanto en los interrogadores como en los detenidos. Siguieron investigaciones europeas. El Consejo de Europa y el Parlamento Europeo examinaron las acusaciones sobre prisiones secretas y traslados extraordinarios, vuelos y tribunales. En Europa, dictaminaron más tarde que Polonia, Rumania y Lituania habían violado obligaciones de derechos humanos al albergar instalaciones de detención de la CIA. En Estados Unidos, el debate público se intensificó después de que salieran a la luz imágenes de la prisión de Abu Ghraib. Aunque Abu Ghraib era una instalación militar y no un centro secreto de detención de la CIA, las revelaciones provocaron un mayor escrutinio sobre el trato a los detenidos durante la guerra contra el terrorismo. Otra gran controversia surgió en torno a la destrucción de pruebas. En 2005, funcionarios de la CIA ordenaron la eliminación de cintas de video que documentaban interrogatorios, incluyendo aquellos en los que participaba Abu Zubaydah. Los críticos afirmaron que este acto obstruyó la rendición de cuentas. Human Rights Watch y Amnistía Internacional clasificaron las técnicas de interrogatorio mejoradas como tortura, citando un sufrimiento psicológico y físico severo. Sin embargo, los defensores argumentan que las medidas fueron menos dañinas en comparación con las prácticas enemigas como las decapitaciones y los bombardeos masivos.
El 22 de enero de 2009, el presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva que puso fin de manera efectiva al programa de centros secretos de detención de la CIA, prohibió las instalaciones de detención y prohibió las técnicas de interrogatorio mejoradas. Esta directiva inició el cierre de las instalaciones existentes y ordenó la transferencia de los detenidos de alto valor a ubicaciones del Departamento de Defensa, como la Bahía de Guantánamo, un proceso que se implementó completamente a principios de 2019. En desarrollos legales recientes, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en 2022 que la información relacionada con los centros secretos de detención de la CIA está protegida bajo el privilegio del secreto de Estado, impidiendo así su divulgación en una demanda civil. Mientras tanto, en el Reino Unido, comenzaron audiencias en 2025 sobre las acusaciones de la participación de la CIA en el maltrato de los detenidos de Guantánamo. Sin embargo, para 2025 no había surgido evidencia que indicara nuevas actividades en centros secretos de detención o traslados secretos, lo que subraya los persistentes obstáculos legales y la limitada rendición de cuentas para el personal estadounidense respecto a acciones pasadas. En sus memorias, el expresidente Bush defendió el uso de técnicas de interrogatorio mejoradas, afirmando que no constituyen tortura. Por el contrario, el expresidente Obama ha denunciado públicamente estas prácticas como tortura, una opinión respaldada por el gobierno británico, que también ha rechazado las afirmaciones de Bush. La existencia de centros secretos de detención ha impactado significativamente las discusiones en torno al poder ejecutivo, el secreto, la inteligencia, la supervisión y los derechos humanos. Y más de 2 décadas después del 11 de septiembre, siguen siendo uno de los capítulos más definitorios y polémicos en la actual guerra global contra el terrorismo.